Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, tu favor, tu bondad, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Disponemos nuestro corazón a ti, Señor, para que la palabra que hoy escucharemos, Señor, caiga en mi corazón y dé ese fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Que tu Espíritu Santo nos ayude a valorar esta palabra y a ponerla por obra, Señor. Yo te doy gracias por la oportunidad que me das de dirigirme, Señor, a tu iglesia, a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, puede sentarse y vamos a avanzar en esto entonces. Bien. Hablábamos que la visión es lo que queremos lograr, la misión es lo que queremos ser y la estrategia es unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Este mes de enero, durante los 4 domingos hemos estado hablando acerca de la visión. Y la visión de Ministerios Verbo dice que es mantener una relación íntima con Dios, dejando que su naturaleza nos gobierne y que su amor, santidad, unidad y poder se manifiesten en nosotros y se extienda a través de nosotros al mundo. Esta es una visión integral. Esta es una visión que abarca, yo diría, el corazón, el plan y el propósito de Dios para las personas. Y como lo que queríamos era de que usted realmente afirmara esa visión en su corazón, son los temas que se han estado compartiendo en las iglesias en el hogar. Y si usted se da cuenta, esta visión la partimos en 3 partes. Pero esas 3 partes, aunque las explicamos de manera individual cada segmento, no perdamos el propósito. La visión sin acción es un sueño. La misma Biblia dice que el mucho pensar y el mucho soñar y el mucho ver las nubes y el tiempo pasó. La visión sin acción es un sueño. La acción sin visión es pasar el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos invertido recursos en algo que al final no produjo nada y solo perdimos? Porque nos movió el momento, porque no planificamos, porque no tuvimos visión, porque no preguntamos. Entonces, solo actuar sin tener una visión también nos puede llevar a ciertas situaciones negativas. De tal manera que una visión con acción es avanzar con propósito. Y eso es lo que nosotros queremos hacer este año. Cuando lleguemos a fin de año, podamos decirle al Señor: toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor, y gracias porque lo que planificamos lo logramos en un 80, en un 90, en un 100 por uno. Y nos sorprendiste. Queremos avanzar con propósito. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Dios nos salvó. Y esa es la visión de Dios. Nos salvó. ¿Y cuál es la acción de Dios? Nos llamó a ser su pueblo santo. Todos los días hay que trabajar, todos los días hay que trabajar, todos los días hay que encontrar una razón de ser y lo que hacemos. No lo hizo por nuestras obras, era su propósito para nuestra vida. Así que lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Entonces esta visión es integral, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y aunque la dividimos en 3 partes, no perdemos de vista el propósito. Un domingo hablamos acerca de la primera parte, que era mantener una relación íntima con Dios, dejando que su naturaleza nos gobierne. Otro domingo hablamos que su amor, santidad, unidad y poder se manifiesten en nosotros. Y este domingo, hoy que concluimos esta serie, vamos a hablar un poquito acerca de que se extienda a través de nosotros al mundo. Entonces esta visión la segmentamos en 3 partes. Y la primera parte dice mantener una relación íntima. Mire, me agrada esta visión porque antes de que yo me sume a una visión de iglesia, debo tener una visión personal.
Y esa yo la logro cuando tengo esa relación íntima con Dios, cuando dejo que su naturaleza nos gobierne. Y alguien me dijo: vos, esa palabra se oye fea, eso de que me gobierne. Perdóname, pero si no te gobierna Dios, te gobierna el diablo. Así de simple. Si mi vida no es dirigida por el Señor, entonces ¿por quién? Si mi caminar no está basado en la palabra del Señor, entonces ¿en qué me estoy basando yo para caminar en esta vida? Entonces yo le decía: discúlpame, si no te gobierna Dios, te gobierna el diablo. Y usted sabe que el gobierno trae orden, de tal manera que cuando nosotros mantenemos una relación íntima con Dios, estamos dejando que su naturaleza nos gobierne, nos moldee, nos cambie, nos transforme y nos ayude a caminar tal como Jesucristo. La segunda parte que hablamos el domingo era de que su amor, santidad, unidad y poder se manifiesten en nosotros. Esa naturaleza del Señor, esos elementos del carácter del Señor, nos los deposita. Y aquí solo hablamos de 4, pero son muchos. Hablamos de su amor, de su santidad, de su unidad y de su poder. Y deben manifestarse en nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas al mundo y cartas escritas por el mismo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que la gente ve en nosotros? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? Si la primera parte de la visión me dice que yo debo de tener una relación íntima con el Señor para que su naturaleza me gobierne, entonces la segunda parte de la visión es: ¿qué ve la gente en mí? ¿Ve su amor? ¿Ve su santidad? ¿Ve su unidad? ¿Ve su poder? ¿Qué es lo que la gente ve en mí? Pablo dice en el libro de Romanos: razón tiene la gente de no querer saber nada de Dios, de ver cómo se comportan aquellos que dicen ser sus hijos. Entonces la segunda parte de la visión es: ¿qué ven las personas en mí? ¿Hayan una palabra de ánimo? ¿Hayan una palabra de consuelo? ¿Hayan hombres y mujeres de carácter que a lo malo le dicen no, punto? Hay hombres y mujeres que muestran esa naturaleza del Señor, de ser firmes en sus convicciones y en sus decisiones. ¿O somos llevados de un lado para otro? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. La segunda parte de la visión dice que esas características, esa naturaleza con la que el Señor está tratando en nuestras vidas, debe reflejarse. Debe reflejarse su amor, su santidad, su unidad y poder. La gente lo debe ver en nosotros. Yo no sé si es cierto, yo lo leí y no sé si es cierto. Santo Tomás de Aquino, dicen que escribió una frase y dice: predica, 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 y si te es necesario, habla. Predica, 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 y si te es necesario, habla. Porque ninguno de ustedes ni yo podemos negar que el ejemplo habla más que las palabras. Entonces, aunque nosotros no abramos nuestra boca para contar las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, la gente debería de ver algo distinto en nosotros. Algo les debe de llamar la atención de nosotros, los hijos de Dios. Y de eso hablábamos la segunda parte. Vivir un cristianismo firme, convencido, que la gente pueda ver en nosotros el reflejo de Jesús.
Alguien más dijo por ahí también, nosotros somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, somos la boca de Dios, somos el corazón de Dios. Y si nosotros, los hijos de Dios, no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Así que la segunda parte de esta visión nos hablaba de que esa naturaleza de Dios se debe reflejar en nuestras vidas, aún sin abrir la boca. Y la tercera parte de esta visión, que es con el tema que estamos concluyendo el día de hoy, dice que se extiendan a través de nosotros al mundo. Y entonces, como yo le decía a ustedes, una visión integral. Arranca conmigo, me permite tener influencia en mi entorno y finalmente yo soy el indicado para decirle al mundo: hay una mejor forma de vida. Hay una mejor forma de vida. Hay una mejor forma de vida. Así que la visión es integral. Lo que Dios me ha dado, lo que Dios me permite vivir, yo lo tengo que compartir, yo lo tengo que decir, yo lo tengo que hablar. No me puedo callar las grandezas y maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y de esa tercera parte, con eso cerramos el tema de la visión en este mes de enero. A partir del próximo domingo iniciamos una nueva serie. ¿Qué va a pasar los días miércoles, el primer miércoles de febrero? ¿Qué va a pasar aquí en el Naranjo el primer miércoles de febrero? Va a haber un ayuno, va a haber oración, vamos a leer la Biblia, falta uno, y vamos a tener una noche de intimidad con el Señor aquí. Actualmente nosotros tenemos nuestros miércoles de oración que le llamamos íntimo. ¿Por qué le llamamos íntimo? Porque creamos un ambiente fuera del contexto religioso de lo que usted ha visto en otro lado. Aquí usted puede venir, agarrar su cojín, ir a tirarse a aquella esquina, puede quedarse sentado, puede subir las gradas. Allá no, porque allá es mi lugar. Ese rinconcito no, porque es el mío. Se puede parar, se puede sentar, se puede postrar. Porque no buscamos un esquema de cómo acercarnos a Dios. Él nos conoce y sabe la condición en la que venimos. Y a Él lo que le interesa, como dice su palabra, es: dame, hijo mío, tu corazón. Todos los días miércoles normalmente tenemos nuestro tiempo de oración. Y alabamos al Señor y ministramos por sanidad, por provisión, y oímos testimonios. Por cierto, este miércoles nos dieron un testimonio que a la gran dice uno. Un hermano tenía deudas y él le pedía al Señor que quería romper esas cadenas de las deudas, quería salir de esas deudas, no lo dejaba ser libre de las deudas. Y a pesar de que trabajaban su esposa, sus hijos, y se esforzaban, no lograban avanzar. Mire, el Señor, yo lo decía el miércoles, porque a mí me tocó orar ese miércoles. Yo decía: el Señor tiene formas de obrar que de verdad uno ni se imagina. Así como el Señor Jesús agarró, escupió, hizo lodo. El Señor tiene formas de obrar que, mire, uno ni se imagina. ¿Y sabe qué le pasó a este hermano que estaba pidiéndole al Señor, rogándole al Señor? Después nos enteramos de otros detalles. Los proveedores dejaron de darle producto para vender, lo trataban mal, lo ofendían, tantas cosas. ¿Y sabe cuál fue la forma en la que el Señor le proveyó para que este hombre pudiera tener ese dinero, pagar sus deudas? Que, como dije yo, no estamos promoviendo eso, solo para que usted sepa cómo es la dimensión del Señor. Y entonces no sé si algunos de ustedes saben que en los mercados a veces venden unos numeritos para sortear un premio ese mismo día. Lo dan, algo así es la cosa, ¿verdad? Va a decir que no sabe. Si yo sé que algunos han comprado numeritos. Cinco, dice Lila, comprado. Y aquel dijo: no, pero pues que es que eso es juegos de azar, eso es suerte, eso no es de Dios. Y la persona que le estaba vendiendo le decía: cómprelo, hombre, cómprelo. Y aquel:
No, porque... Y al final dice que él sintió como una visión, sintió como algo en su mente y en su corazón y compra el bendito número. Por ahí como a las 3, 4 de la tarde lo fueron a sacar de su negocio. Ganaste el premio, 27,000 pesos. Y dice que cuando aquel empezó a hacer cuentas justo para salir de su deuda y romper esas cadenas, el Señor habla de maneras que, mire, uno ni se imagina. No estamos mandando a comprar numeritos. Pero el Señor obra de maneras que no entendemos. Y todo eso sucede cuando nos acercamos al Señor y dejamos que su naturaleza nos gobierne. Así que los días miércoles solo teníamos nuestro tiempo de oración a las 8 de la noche, de 8 a 9. Somos muy cuidadosos de ese horario porque entendemos que a las 9 de la noche pues hay que regresar a casa y hay que trabajar al otro día. Entonces somos muy cuidadosos de ese tiempo y tratamos de aprovecharlo bien. Pero ¿qué va a pasar el primer miércoles a partir de febrero? Yo les decía a ustedes, yo siento una carga en mi corazón. Yo siento algo nos hace falta con todo este plan que estábamos haciendo con los hermanos del consejo. Yo les decía, nos estamos enfocando en la parte técnica, en la parte operativa, en la parte de suplir necesidades, pero nos hace falta algo. Y yo les decía, ¿en dónde le estamos dando espacio al Espíritu Santo? Sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Y entonces, ¿en dónde le estamos dando tiempo al Espíritu Santo? Es cierto, el Señor va a hacer que esta congregación sea una congregación fuerte, saludable. Pero también es cierto que a nosotros nos corresponde hacer una tarea. Entonces nosotros ya estábamos haciendo la tarea que nos corresponde. Y yo decía, algo nos hace falta. Y es que no le hemos hecho espacio al Espíritu Santo. Y entonces los miércoles, a partir de febrero, le vamos a agregar unos elementos a nuestros miércoles de oración. ¿Y cómo va a funcionar esto? A partir del miércoles a las 12 con 1 minuto empezamos el ayuno. Cada quien en su casa, en su trabajo, en su taller, en su lugar de labores, en donde usted esté, disponemos en nuestro corazón los días miércoles a las 12 con 1 minuto empezar nuestro ayuno. Y lo vamos a concluir ese mismo miércoles a las 6 de la tarde. Ahí donde usted esté, entréguele su ayuno al Señor. Pero ese mismo miércoles a las 3:30 de la tarde nos vamos a reunir acá, ese día de ayuno. Así que los que trabajan mediodía y en la tarde tienen libre, bienvenido sea. Así que los que andan por ahí de ruta y su ruta termina por ahí por las 4 o 5 de la tarde, aquí vamos a estar hasta las 6 orando, bienvenido sea. Entonces los miércoles a las 3:30, de 3:30 a 6 de la tarde, vamos a estar orando. Y la palabra del Señor dice que donde hayan 2 como mínimo, ahí estoy yo. Así que los miércoles es nuestro miércoles de ayuno y a las 3:30 de la tarde aquí nos vamos a reunir a orar. A las 6 de la tarde entregamos nuestro ayuno, bendecimos el nombre del Señor, tomamos un pequeño refrigerio y luego a las 6:30 vamos a tener nuestro estudio o nuestra lectura de la palabra del Señor. Para que a las 7:30 que concluyamos, tenemos esos 30 minutos para ir a cepillarnos, peinarnos, qué sé yo, y a las 8 en punto terminamos con nuestra noche de íntimo. Así es como vamos a funcionar los días miércoles. Le vamos a hacer ese espacio al Espíritu Santo para que lo que nosotros hagamos sea prosperado por su gracia y su misericordia. Entendemos que al hombre le corresponde hacer los planes, pero a Dios le corresponde dirigirle, guiarle, llevarlo. Así que así es como vamos a funcionar los días miércoles. Entonces, es una visión integral. Es una visión que abarca todos los aspectos que el Señor espera que se puedan abarcar. Pensando yo en todo esto, decía,
Señor, ¿cómo hago para encontrar en la Biblia algo que los hermanos no vayan a decir que lo que les estoy diciendo es casaca? Señor, ¿cómo hago para encontrar algo en la Biblia que me permita decirles esa visión en 3 partes tiene sentido y la podemos ver reflejada en esto? Y orándole al Señor. Y mire, yo no iba a estar aquí el día de hoy porque hoy teníamos un predicador invitado, pero tuvo un inconveniente y entonces ya no pudo estar con nosotros. Lo bueno es que me avisó con suficiente tiempo, así que tampoco estoy improvisando aquí. Me avisó con suficiente tiempo y me dio tiempo a prepararme. Entonces orándole al Señor, Señor, dame algo que yo les pueda decir a mis hermanos, a los amigos que nos visitan. Miren, eso que estamos hablando de la visión, de tener una relación íntima con Dios, de que se debe manifestar en nosotros lo que el Señor ha hecho y de que debemos hablar, predicar y extender lo que Dios ha hecho. Dame algo donde yo les pueda decir a ellos. Y mire, el Señor tan bueno en su gracia y su misericordia. Encontré algo donde podemos amarrar estas 3 cosas. Y es la historia de todos nosotros, en mayor o menor grado, pero es la historia de nosotros. Salud. En mayor o menor grado es la historia de nosotros. ¿Y sabe qué personaje el Señor me dio? El endemoniado gadareno. Este era un loco, era un endemoniado, la Biblia lo dice. En mayor o menor grado, de alguna otra forma, endemoniado, loco, refleja la historia de nuestra vida. Porque ¿quién de nosotros no se ha sentido perdido en esta vida? ¿Quién de nosotros no ha perdido el sentido del Señor? ¿Quién de nosotros no caminó un tiempo en el Señor y nos alejamos? Quienes literalmente estábamos endemoniados. Y este personaje cumple los 3 elementos que yo le hablaba de la visión. Y yo le decía a usted que en mayor o menor grado es el reflejo de muchos. En el caso mío, pareciera que este endemoniado gadareno se inspiraron en mí. Yo vine a esta congregación cuando tenía como 12 o 13 años. Mario y Lila me llevaron a una iglesia en el hogar, allá en la zona 11. Y ahí empecé a escuchar yo del Señor. Ahí en esa iglesia en el hogar yo reconocí al Señor como mi Señor y Salvador. Todavía estábamos en zona 7. Por decisión mía me alejé del Señor. Y el alejarme del Señor me costó mucho. Pero había un hilo que el Señor de ahí me tuvo agarrado. Un hilo que yo quise cortar un par de veces. Yo intenté matarme un par de veces porque mi vida perdió sentido. Estaba en un hoyo profundo. Mi comida y mi bebida era café, cigarro y drogas. La gente me miraba caminar en la calle y se bajaban de la banqueta, no por miedo a robarles, es que mi aspecto daba miedo. Yo no sé cómo Patty vio algo bueno en mí. Era ciega de plano. El amor es ciego. Porque Patty me conoció en la peor etapa de mi vida. Mire, yo dormía en el patio de la casa y dormía de día. Yo de noche no podía dormir. Yo de noche no podía dormir. Yo cerraba mis ojos y sentía que sombras me abrazaban, me hablaban, me decían cosas. Así que a mí me daba miedo la oscuridad. Y entonces yo no dormía de noche. Yo buscaba cómo mantenerme despierto de noche. Yo dormía de día en el patio de mi casa, porque en mi coco la luz del día alejaba esas cosas. Así que yo tiré mi colchón en el patio de mi casa y ahí dormía. Para algunos el endemoniado gadareno sí es como literal nuestra vida. Alguien me dijo: vos, ¿y por qué un día de estos dejas de contar pedacitos de tu vida y mejor nos contás bien cómo es tu vida, mes? Y yo le dije:
¿por qué es edificación o el chisme te interesa? Mi mamá se fue a vivir a la casa donde yo nací, ella iba embarazada, y entonces con mi papá un domingo dijeron: doña Edna, le dice mi papá a mi mamá, vamos a caminar por donde nos iríamos cuando vaya a nacer el bebé. Y entonces un domingo en la tarde salen los dos viejitos caminando, y vivíamos en la colonia Roosevelt, y agarran como 2-3 cuadras, llegaron a los campos del Roosevelt, lo cruzaron y vieron el hospital Roosevelt y dijeron: ah, sí, en 5 minutos llegamos, no hay problema. Se regresaron. ¿Va a creer usted que cuando mi mamá tuvo dolores, agarraron sus maletas y cuando iban a cruzar el campo lo habían cercado? Entonces les tocó que regresarse y dar la vuelta por el campo de la bomba, donde ahora está Unicar, ahora donde se pone esa cosa de la feria navideña, que ahora el gobierno construyó un módulo de hospital, ahí dejaron una calle. Entonces del campo del Roosevelt les tocó que regresarse y dar la vuelta por ahí. Y cuando ya iban cerca de la bomba, mi mamá ya no aguantó más y se tiró a los pies, no de Jesús, sino de la bomba de agua, y le dijo a mi papá: váyase corriendo, porque cuando uno da la vuelta por donde está el hospital infantil del Roosevelt, enfrente están los bomberos. Resulta que mi viejito padecía de asma, y entonces las 4 o 5 cuadras que él tenía que caminar para él fueron kilómetros. Mi mamá dice que ella, y como no está aquí puedo hablar con libertad, dice mi mamá que ahí ya no aguantó más, se quitó su sacola, se la metió debajo de las piernas y dice ella: para vivir o para morir veniste a este mundo, mijo. Así que dice mi mamá que no aguantó más y va para afuera el estuardo. Con la misma sacola, y al fin llegó mi papá con los bomberos. Algunos me molestan que el cordón umbilical mi mamá lo cortó con un pedazo de chaye que estaba ahí cerca de la bomba. Cuando llegaron los bomberos donde estaba mi mamá, yo ya había nacido. Mi mamá me tenía envuelto con el cordón ahí. Entonces alguien me dice: vos, ¿y por qué no contás bien tu historia, mano, desde el principio hasta el fin? Entonces algún día me voy a tomar el tiempo para contarle, esperando que sea de edificación. El punto es que para muchos de nosotros el endemoniado gadareno sí es una realidad de nuestra vida. Algunos otros no, pero tiene elementos que de alguna u otra manera compartimos todos. Mantener una relación íntima con Dios. Esta historia nosotros la podemos encontrar en diferentes libros del Nuevo Testamento, pero yo tomé el que está en Marcos 5 porque me da otros detalles. Dice, se lo voy a leer yo: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. A lo mejor usted no andaba dando vueltas en los sepulcros, pero sí andaba dando vueltas en el mundo. Y aquí empieza la parte interesante, en el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca en el monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que estaban apacentando alrededor de donde sucedió esto, de donde los cerdos huyeron, dieron gran aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era todo aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión,
sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. El 18. Al entrar Jesús en la barca, el endemoniado que había estado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Primera parte, dice que tuvo un encuentro con Jesús, una relación con Jesús. Dice que cuando vio a Jesús se arrodilló, se postró ante él. Y cuando los demás llegaron a ver a aquel famoso endemoniado gadareno, dice que lo hallaron a los pies del Señor Jesús, vestido en su juicio cabal. Así que de alguna u otra manera, todos los que estamos acá hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús. Todos de alguna u otra manera hemos tenido un concepto, una idea de Dios. El Señor pudo haber liberado a este endemoniado y decirle: vete. Pero cuando dice que se quedó a sus pies, a nosotros nos da la idea que el Señor Jesús conversó con él. Porque la Biblia pudo haber dicho: lo liberó y lo envió. Pero dice que se quedó sentado a sus pies, lo vistieron y ya estaba en su juicio cabal. A mí me da la idea que el Señor Jesús platicó con él y le contó su historia. Y lo abrazó, lo besó, lo perdonó. La historia de nosotros, en mayor o menor grado, la historia de nosotros. El segundo momento, al entrar Jesús en la barca, dice que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquí se cumple la segunda parte de la visión. ¿Ustedes creen que yo digo que la más triste fue la esposa cuando vio regresar al esposo? Porque la imagen que ella tenía era de un loco, un endemoniado. Y cuando ve regresar a este hombre con sus sentidos cabales, vestido, y mire, yo me imagino que el Señor Jesús no solo lo vistió de ropa, sino que lo vistió de su gracia, de su amor, de su misericordia. Yo digo que este chavo regresó a su casa silbando, cantando. ¿Por qué? Porque dice en la segunda parte de la visión que el amor, santidad, unidad y poder se deben manifestar en nosotros. Y yo digo que el Señor tenía mucha razón cuando le dice: anda a tu casa, anda a mostrarles lo que yo he hecho en tu vida. Si te pude cambiar a vos, ¿qué no puedo hacer por los demás? Y entonces los de su casa, los de la cuadra, los de la colonia se alegraron de verlo. Vuelvo y repito, porque el Señor Jesús no solo lo vistió de ropas, lo vistió de su Espíritu Santo, de su gracia, de su misericordia, de su amor. Era lo que Él reflejaba con los demás. Y finalmente, ¿cómo se cumple esta tercera parte de la visión? La tercera parte dice que se extienda a través de nosotros al mundo. Y dice que cuando el Señor Jesús se sube a la barca y se va, este endemoniado, el Señor le dice: vete a tu casa, vete a los tuyos. Y mire, Él no se quedó solo con eso. Él fue más allá de su casa, de su cuadra y de su colonia. Porque la Biblia dice que Él empezó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¿Usted sabe qué significa Decápolis? 10 ciudades. El Señor Jesús lo mandó a su casa, a los suyos, para que lo vieran. Pero Él no se quedó con eso. Este fue más allá. Y dice que se fue a predicar a Decápolis, que significa 10 ciudades. Y a nosotros nos da pena hablarle al vecino.
A nosotros nos da pena hablarle a la señora del mercado. A nosotros nos da pena hablarle al compañero de trabajo. A nosotros hasta nos da pena a veces antes de comer orar. Ay no, qué clavo, pero ya oré en mi mente. Este chavo el Señor lo manda a su casa y él va más allá, a Decápolis. Él se va a predicar a 10 ciudades. Y entonces aquí se cierra el ciclo de esta visión. La visión dice mantener una relación íntima con Dios, dejando que su naturaleza nos gobierne. Yo estoy convencido que este gadareno tuvo un encuentro con Jesús y su naturaleza se manifestó en él. La segunda parte dice que su amor, santidad, unidad y poder se manifiesten en nosotros. Cuando él llegó a su casa, él iba vestido no solo de ropas, sino de la gracia, el amor, la santidad, la unidad y el poder de Dios, de Jesús. Y finalmente él entiende que todo eso que ha vivido tiene un propósito y no se queda solo en su casa, sino que va más allá y se va a Decápolis a predicar a 10 ciudades. Esta visión es la que se debe cumplir en nosotros. Este ciclo es el que se debe cumplir en nosotros. Tenemos una relación íntima con el Señor. Su naturaleza se manifiesta en nosotros. No nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados. Es necesario decirle al mundo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y vuelvo y le repito, como dijo Santo Tomás de Aquino, voy a asumir que él lo dijo: predica, predica, predica. Y si te es necesario, habla. Porque el ejemplo habla más que las palabras. Hacia eso estamos caminando. El mes de enero hemos puesto el cimiento. En el mes de enero hemos puesto el fundamento. Nadie puede decir, no sé a dónde va mi congregación. Nadie puede decir eso. La visión está puesta. Nadie puede decir, es que no sé qué es lo que hay que hacer. Id y haced discípulos. Esa es la misión. Nadie puede decir, es que no sé en dónde me meto, dónde sirvo, qué hago. Unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Hemos puesto el cimiento en Verbo en Naranjo. Hemos puesto el fundamento en Verbo en Naranjo. De aquí en adelante, la gracia, la misericordia, el favor y el poder de su Espíritu Santo empezará a construir en Verbo en Naranjo. Y yo no quiero que ninguno se quede, que no sea un espectador de lo que Dios va a hacer en el Naranjo. Yo quiero que usted sea una persona que está dentro de la jugada de lo que Dios va a hacer en el Naranjo. Que no sea un espectador, sino que sea un actor. Que no mire de lejos, sino que esté metido en la tormenta. Porque seguramente que no va a ser fácil. Pero el Señor está con nosotros. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a llegar hasta donde su corazón tiene los planes para el Naranjo. Así que la próxima semana arrancamos una nueva serie. Como le dije, enero pusimos el fundamento, en febrero empezamos a construir. ¿Y sabe cómo se va a llamar la serie del próximo mes? Disciplinas espirituales. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos leer las escrituras, necesitamos tener claro el concepto de qué es alabar y adorar al Señor, en lo individual y como congregación. El próximo domingo, ¿sabe cuál va a ser el primer tema que nos van a predicar? ¿Cuál cree que es el primer tema que nos van a predicar el próximo domingo? ¿Qué va a pasar el primer miércoles de febrero? Entonces, ¿de qué nos van a predicar el domingo? Del ayuno. Va a venir un hombre de Dios que él en su congregación no solo tiene miércoles de ayuno, él en su congregación arrancaron el mes de enero de ayuno. Así que él sabe muy bien de lo que va a hablar. Y nos va a hablar de qué es el ayuno, cuál es el propósito, cuáles son los beneficios y los diferentes tipos de ayuno. ¿Por qué? Porque ayunar no significa aguantar hambre. Entonces Él nos va a mostrar diferentes formas de cómo ayunar. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere ver es la actitud de nuestro corazón y no que estemos pasando hambre simplemente sin sentido. Así que el próximo domingo arrancamos la serie Disciplinas Espirituales con el tema del ayuno. Y ya con la instrucción, ya con la enseñanza, ya con el conocimiento,
listos para arrancar el primer miércoles de febrero. El cimiento está puesto, el fundamento está puesto. De aquí en adelante, yo deseo con todo mi corazón que todos nos sumemos y empecemos a construir en nuestra vida personal y como congregación. Que veamos la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Me permite bendecirle? Pudiera ponerse de pie, por favor, y nos vamos. Perdone si tomé más tiempo de lo normal, pero me urgía contarle cómo vamos en todo esto, para que usted sepa en dónde hay que sumarse. No quisiera bendecirlos y enviarlos sin que usted no tenga la oportunidad que yo tuve. Me voy a echar color. Hace más o menos como 38 años. Yo le comenté que vine a Ministerios Verbo, me llamó mi hermano Mario y Lila. En una iglesia en el hogar reconocí que necesitaba al Señor a pesar de tener 12, 13 años. Por razones de la vida me alejé de Él. Pero mire, cuando yo estaba en el hoyo más profundo de mi vida, había una voz que me decía: este no es tu lugar. Tú ya me conociste, este no es tu lugar. Y era la única voz que me sostuvo con vida. Y yo estoy convencido que era la voz del Espíritu Santo, porque cuando yo lo reconocí como Señor, Él me selló. En el hoyo más profundo, durmiendo en el patio, mi comida y mi bebida era café, cigarro y droga. Había una voz que me decía: este no es tu lugar. El Señor, en su infinita gracia y misericordia, me permitió regresar a Ministerios Verbo cuando yo tenía como 24 o 25 años. Y ¿sabe qué? No regresé solo, regresé con mi esposa. Y desde esos 26 años hasta el día de hoy, el Señor me ha agarrado de la mano y nunca jamás me volví a ir. Aquí nacieron mis hijos. Aquí hemos crecido, aquí hemos llorado, hemos sufrido. Hemos recibido injusticias, hemos recibido pedradas, pero también hemos recibido mucho amor de muchos de ustedes. Y después de tantos años, el Señor a Pati y a mí nos bendijo el año pasado en el mes de octubre. Apenas tenemos 3-4 meses que el Señor nos dio el regalo de ser los que presidimos esta congregación. En términos cristianos, el pastor general. Pero en Verbo se nos ha enseñado, porque la Biblia lo dice, no por doctrina. Le decimos anciano que preside, no por doctrina, no por cocos de Verbo. Es porque cuando leamos la Biblia vamos a ver qué era lo que dice la Biblia. Y aquí estamos, emocionados, contentos, temerosos, agradecidos, ansiosos de ver lo que el Señor va a hacer en Verbo El Naranjo. Pero así como mi historia comenzó hace 38 años, yo no quisiera irme sin preguntarte si a ti no te pasa lo mismo que me pasó a mí. Cansado de andar rebotando en la vida, cansado de caminar sin sentido. Yo no sé cómo está tu corazón hoy. Yo no sé qué fue lo que te motivó a venir hoy. Yo no sé cómo viniste a parar aquí. Sí sé que hoy había un día, una hora y un lugar escrito en los planes del Señor para que tú pudieras escuchar su palabra y tener la oportunidad de decirle al Señor: me cansé de vivir a mi manera, me cansé de rebotar, gasté mis recursos, mis fuerzas por hacer las cosas y resolverlas con mi propia mano. Hoy el Señor Jesús te dice: dame la oportunidad de empezar de nuevo. El Señor Jesús no está para juzgarte, criticarte o señalarte. El Señor Jesús está hoy para decirte: empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. Yo te agarro de la mano. Así que hay alguien que esta mañana desee decirle al Señor: Señor,
yo te necesito. Yo te necesito. Te necesito en mi vida, en mi familia, en mi quehacer. Hay alguien que le quiera dar la oportunidad al Señor de decirle: Señor, yo te necesito. Necesito ser revestido de tu gracia, de tu amor, tu misericordia. Necesito tener una relación íntima contigo. Necesito decirle al mundo lo que tú has hecho. Pero todo inicia con una decisión. ¿Hay alguien que esta mañana le quiera decir al Señor Jesús: yo? Denle la oportunidad al Señor. No se va a arrepentir. Si te da pena, ok, así somos los chapines. Puedes venir después, buscar a alguien de liderazgo o a quien te invitó y te ayudamos a hacer esa oración de fe. Pero no te vayas con las mismas cargas con que entraste esta mañana.